Listo, perfecto chicos, ahí deben estar viendo mi pantalla. En este corto video haremos el postmercado del día martes 30 de septiembre, chicos. Recordemos que este día estuvimos operando juntos la sesión de Londres y ya de forma independiente la sesión de Nueva York, chicos. Permítanme, yo hago replay y vámonos aquí, justo hasta la medianoche, chicos. Yo venía viendo, muchachos, que el movimiento que había dado el día de ayer, ¿cierto? Había terminado manipulando estos highs, ¿cierto? Para mí no había sido un rompimiento de estructura, ¿cierto? No había sido un rompimiento de estructura en la temporalidad de una hora, entonces se los expresé desde que nos conectamos en Londres. Me gustaban más las ventas, ¿vale? Aunque, así como me gustaban más las ventas, también estaba viendo esa zona de imbalance que tenía un vacío muy bonito, que estaba un poco más arriba, era una posibilidad, ¿cierto? Y también otra cosa que me inclinó un poco más a las ventas, chicos, fue naturalmente la estructura que veníamos viendo en el mercado, ¿vale? Esas dos cosas me inclinaron hacia las ventas, pero entonces ya cuando nos bajamos a la temporalidad de 15 minutos, estábamos aquí. En 15 minutos, chicos, naturalmente la estructura sí había sido rota, ¿cierto? Se los mostré cuando estábamos en vivo en Londres, sí había sido rota, pero en la temporalidad de una hora todavía para mí seguía siendo un poco más bajista que alcista. Aunque entonces, ya en la temporalidad de 15 minutos, chicos, nos encontramos que por esta zona teníamos un vacío que lo había tocado una, dos, tres y cuatro veces. La última vez había sido en la sesión anterior de Asia. Era un vacío de la temporalidad de 15 minutos, era un vacío obviamente hacia las compras, chicos, tal vez apuntando hacia el vacío que les mostré de la temporalidad de una hora, ¿vale? Vacío hacia la compra, pero de igual forma, permítame yo adelanto un poquito más, de igual forma, chicos, el mercado aquí llegó, aquí había un orden en quiebre, ¿vale? Ahí había un orden en quiebre, al final la línea la terminé subiendo un poco más porque parecía haber llegado a activar el order block, un order block clásico, ¿sí? Entonces teníamos vacío hacia las compras, un order block o order block en quiebre también hacia las ventas. Y en la temporalidad de 5 minutos, chicos, fíjense que para la activación del vacío hacia las compras de la parte de abajo nos había formado una estructura bajista y que justamente más o menos a la medianoche había roto la estructura, es decir, que solamente basaba un pequeño retroceso o un retroceso para activar el orden en quiebre para tal vez ir a buscar el vacío de la temporalidad de una hora que ya vimos, ¿vale? Y también hacia las ventas, chicos, el mercado hizo una pequeña estructura para ir a activar ese order block clásico hacia la venta. Entonces, en su momento, chicos, manteníamos un punto estructural, ¿cierto? A medida que el mercado iba subiendo, obviamente lo íbamos actualizando. Ahí el mercado, chicos, después de crearnos ese higher low, nos los confirma creando un nuevo higher high. Entonces, en últimas, utilizamos ese punto de estructura, chicos. Ahí todavía estaba en la activación del orden lo clásico, sin ningún problema hacia la venta, ¿cierto? Utilizamos ese higher low como posible rompimiento de la estructura y después buscar el dibujito para posicionarnos en una posible venta, ¿ok? Lo que hizo el mercado, chicos, bueno, vemos que a medida que iba subiendo, ¿cierto? Se iba alejando de ese rompimiento de la estructura, es decir que la activación del orden en quiebre por el lado contrario nunca llegó a serla, ¿cierto? Y a medida que iba subiendo, pues cada vez quedaba más lejos ese punto. Sin embargo, chicos, yo me mantenía en que me gustaban mucho más las ventas, ¿sí? A pesar de que ya había sucedido ese movimiento alcista, ¿ok? Vamos a adelantar un poco el mercado porque miremos, chicos, que aquí el mercado intenta romper ese higher low, no lo logra, ¿vale? Más o menos creo que a esta hora fue que ya les dije, bueno, chicos, desconectémonos y esperemos a ver cómo se acomoda el mercado para la sesión de Nueva York. Eran más o menos las 3:45 de la mañana, hora Nueva York. Ya estaba bastante tarde, habían pasado casi 2 horas desde que estábamos conectados. Entonces, cuando vi que el mercado intentó hacer ese rompimiento, pero no tuvo éxito, yo le dije a los chicos que nos desconectaran. Y chicos, vamos a ver por qué ahí el mercado llega, vamos a ver qué zona es esa. Ah, bueno, esa es básicamente, chicos, es la manipulación de un high, ¿cierto? También muy válida, la manipulación del high del día de ayer,
Sin embargo, chicos, de lo que yo me doy cuenta cuando despierto en la sesión de Nueva York es que sí se dieron las ventas y ha sido un poquito el reflejo de todo lo que ha pasado en este mes. Buscamos ventas en Londres y las da luego de nuestra operativa de Londres. Buscamos compras en Nueva York y las da después de la sesión de Nueva York. Miremos, chicos, que lo que vino a hacer el mercado fue, nos creó obviamente un nuevo punto estructural, que sería acá arriba. Ese punto estructural, si lo llega a romper, miremos, ahí lo rompe, y da las ventas que estábamos buscando en la sesión de Londres. ¿Ven? Da las ventas, todas esas ventas las dio, pero ya obviamente después de nuestra operativa de Londres, así que en Londres no encontramos una oportunidad de alta probabilidad, chicos, ¿vale? Lo cual es muy válido y lo cual puede pasar obviamente, ¿cierto? Y ya, chicos, para lo que fue la sesión de Nueva York específicamente, vi aquí, chicos, que el mercado había casi regresado a la misma zona del vacío, que ya nos dimos cuenta que había tocado en más de 3 oportunidades, casi llegó a activarlo nuevamente en la temporalidad de 1 hora. Entonces, chicos, lo que vi yo es que esta caída, ¿cierto? Fue bastante grande. Vamos a ver más o menos cuántos pips movió. Desde el orden en quiebre fue una caída más o menos, chicos, de casi 30 pips, ¿vale? Alrededor de 30 pips. Sin embargo, entonces, ya al ver esa caída, obviamente se tenía que formar una pequeña estructura bajista, ¿cierto? Si yo me bajo a la temporalidad de 5 minutos, se va a ver mucho más bonita, se va a ver mucho más clara. Y yo lo que vi, chicos, es, listo, me llegó nuevamente al vacío, ¿vale? Miren que había llegado 1, 2, 3, 4, 5 y casi la 6ª vez, ¿vale? Eso me dio a pensar que tal vez esto era una zona fuerte de resistencia y que tal vez el mercado no podría atravesarla, ¿ok? Entonces, lo que hice fue utilizar, creo que fue ese order block, si no estoy mal, un order block clásico hacia la compra. Y en 5 minutos, chicos, vamos a ver porque miren, aquí se forma la pequeña estructura, o bueno, no tan pequeña, la pequeña estructura, esperen yo marco bien los puntos, es algo más o menos así. La estructura bajista, ¿cierto? Para irnos a activar ese order block clásico en la temporalidad de 15 minutos hacia la compra. Yo tengo aquí, chicos, permítame, yo amplío un poquito más. Tengo aquí último lower low, último lower high, ¿sí? En la estructura alcista que venía formando el mercado. Entonces, en ese orden de ideas, aquí estaba donde yo tendría la oportunidad de encontrar el dibujito si es que lo llegaba a dar, obviamente, ¿cierto? Mucho ojo porque yo me desperté como casi a las 8, chicos, y a las 9 había una noticia, a las 10 de la mañana mejor, hora Nueva York, había una noticia que fue cuando les escribí, ojo que hay noticia carpeta roja. Sin embargo, miremos entonces que el mercado, justo antes de la noticia, chicos, llegó a romper la estructura. Esa última vela es 10 minutos antes de la noticia. Entonces miren cómo, antes de la noticia, llegó a romper ese overhang o rompió ese punto estructural, ¿cierto? Espérenme, yo ajusto un poquito más este punto que es más abajito. Ahí está. Llegó a romper ese punto estructural, pero por lo pronto yo no podía hacer nada si es que el mercado llegaba a bajar en los próximos 10 minutos hasta activar el orden en quiebre, porque mi intención era esperar que pasara la noticia y 5 minutos después intentar ahí sí buscar la activación de ese orden en quiebre. Vamos a ver 2 velas después, justamente, chicos, esa última vela que están viendo ahí es la vela de la noticia. Llegó a activar el orden en quiebre. En ese momento yo no entré, chicos, por lo que les había acabado de decir. Iba a esperar 5 minuticos a que pasara la noticia y si el precio seguía manteniéndose en esa zona, yo ahí podría tomar mi entrada. Vamos a ver, la siguiente vela, chicos, fue la vela en la que yo entré. Fue una vela que inicialmente empezó bajista. Exactamente, chicos, ahí donde está mi riesgo beneficio es mi punto de entrada. En el 1.17299. Exactamente así fue. Por aquí en la parte de abajo había un vacío que estaba bonito. Miren que la noticia incluso llegó a activar ese vacío, ¿cierto? Entonces, muchachos, vemos que la vela de 5 minutos en la que yo entré terminó cerrando naturalmente alcista, como lo vemos ahí, con muchísima fuerza. Y en la siguiente vela, chicos, yo salí. Me llevé un 1 a 1.5. Fue muy buen riesgo-beneficio, chicos, realmente en cuestión de 10 minutos. Me encanta que sea súper rápido, que sea buen riesgo-beneficio. Y en ese punto, chicos, ya yo estaba afuera, ¿vale? Utilicé un stop loss
de 12.2 pips y me llevé aproximadamente 18 pips, repito, un riesgo-beneficio 1 a 1.5 y ya ahí obviamente como yo estaba afuera, ya no me importaba que hiciera el mercado. Podría seguir subiendo, no pasaba nada, podría yo tal vez pensar que perdía profit, pero fue una decisión que tomé, chicos. Quise asegurar, fue muy buen riesgo-beneficio y lo que vamos a ver, chicos, es que el mercado a partir de ese punto en el que yo salí nos creó un punto un poquito más alto y de ahí, chicos, se vino en contra, ¿sí? Se vino en contra. Miremos, chicos, que incluso llegó a activar nuevamente nuestra zona. Lo que le dije a Jairo, obviamente ya esa activación se da después del horario de Nueva York, entonces ya no hay nada que hacer, pero miren, chicos, que volvió básicamente a nuestra zona a la que yo entré en compra y ya el mercado se mantiene en esos momentos en esa zona, ¿vale? Básicamente, chicos, fue una muy buena sesión. En Londres, lastimosamente, no pudimos encontrar estas ventas que las estuvimos buscando, pero afortunadamente yo pude aprovechar esas compras de Nueva York, chicos. Entonces, básicamente, chicos, fueron dos muy buenas sesiones. Espero que hayan visto el dibujito, espero que si lo vieron hayan podido ejecutarlo, si les generó confianza obviamente, que es lo más importante, ¿cierto? Porque ya hemos visto que no siempre que se da el dibujito se va a profit y es completamente normal. Es como un conjunto de cosas, chicos. Yo aparte de ver el dibujito, tengo que ver una estructura clara para que me pueda dar la confianza necesaria para yo poder ejecutar. Perfecto, chicos, entonces ese fue el postmercado del día de hoy, espero les sirva.